Saludos mentes sabias. Hoy vamos a sumergirnos en un fascinante problema que ha intrigado a la humanidad a lo largo de la historia, la conciencia. ¿Es posible definir qué es eso a lo que llamamos conciencia? Platón decía que la conciencia es la relación del alma con ella misma. Otras definiciones nos dicen que es la capacidad de darnos cuenta de que somos, de saber que yo soy yo. O sea, de tener una experiencia subjetiva es algo tan cercano que todos la experimentamos y al mismo tiempo es un fenómeno misterioso y difícil de explicar. ¿Por qué existe la conciencia? Para el filósofo David Chalmers, la conciencia plantea uno de los problemas más desconcertantes para la ciencia. Una parte son cuestiones relativamente fáciles de observar y analizar, por ejemplo, la habilidad de percibir, procesar y reaccionar a los estímulos, la capacidad de enfocar la atención o de controlar la conducta o incluso de percibir y reportar estados mentales. Estos procesos, aunque complejos, se pueden estudiar desde el campo de la psicología y la neurología. Son conductas y procesos que se pueden observar de manera objetiva, por ejemplo, viendo qué partes del cerebro se activan cuando estamos en diferentes estados de conciencia. Pero el problema difícil es la experiencia subjetiva. Imagina un autómata. Los pensadores le llaman el zombi filosófico. Este autómata es capaz de detectar estímulos, procesarlos y generar una conducta. Por ejemplo, si acerca su mano al fuego, una serie de mecanismos detectan el calor y activan otros mecanismos que retiran la mano del fuego. Hasta se puede programar para que diga ouch y ponga cara de dolor. Esto se puede ver claramente con la inteligencia artificial, ya que su presencia cuestiona los fundamentos mismos de su programa de investigación. Este originalmente se postuló de manera ingenua como que todo el aprendizaje o cualquier otro aspecto de la inteligencia puede, en principio, describirse de manera tan precisa que puede ser construida una máquina que lo simule. Esta fue la idea líder o rectora de la disciplina conocida como inteligencia artificial y dio origen a una multitud de programas computacionales que simulan un comportamiento inteligente, como los que juegan al ajedrez. Por ejemplo, el programa Deep Blue, que logró derrotar al campeón mundial Garry Kasparov, calculaba las jugadas a una velocidad impresionante, pero no tiene creencias o deseos, no es consciente. Ion Searle distingue entre dos tipos de inteligencias artificiales, la fuerte y la débil. La fuerte sostiene que, en principio, es posible construir máquinas inteligentes y conscientes también. La débil es más modesta y presupone que se puede simular computacionalmente la cognición humana en ciertos aspectos y no en otros, claramente excluyendo a los que involucran la conciencia. Así, la conciencia es un problema porque cuestiona la interacción mente-cuerpo. Sobre esto existen varias posturas: fisicalismo o materialismo reductivista, materialismo eliminativo, funcionalismo. Para nuestros fines no es necesario describirlas en detalle, sino solo resaltar que todas ellas se caracterizan por volcarse al cerebro y afirmar que lo mental se explica a partir de lo físico, al menos en buena medida. Así, por ejemplo, podemos decir que un robot tiene ciertos estados mentales, aunque el proceso de pensar dependa en el caso humano de neuronas biológicas y en el otro caso de chips de silicio. Pero ninguna de esas conductas demuestra que tenga conciencia. La subjetividad no se puede observar. De hecho, mi conciencia es la única que puedo experimentar. Es imposible demostrar empíricamente que los demás son conscientes y números zombis filosóficos. Lo único que podemos hacer es inferir que como los demás son semejantes a mí, probablemente también experimentan su propio ser como yo a mí mismo. Estamos programados para hacernos preguntas sin respuesta como ¿quién soy? Pero resulta tan evidente que tenemos conciencia. Puede ser que la conciencia sea un fenómeno que emerge de las interacciones de la materia, pero Chalmers ha propuesto considerarla tan fundamental al universo como la gravedad o el electromagnetismo, ya que no se puede descomponer en componentes más básicos. Será por eso que, según ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica, la conciencia puede colapsar la función de onda. Hasta ahora es mera especulación, pero suena intrigante, ¿no? Chalmers ofrece otra hipótesis. Todo es consciente, no hay zombies filosóficos. Si un sistema es capaz de reaccionar a su entorno, tiene cierto grado de conciencia. Los animales, las plantas, los robots, hasta las bacterias y las partículas subatómicas. La conciencia se manifiesta como un problema de investigación, tanto filosófico como de orden empírico, y requiere de herramientas tanto conceptuales como experimentales para su abordaje. Siempre ha resultado complicado definir el concepto de conciencia. La ciencia no tiene medios para estudiar algo que carece de materia o de cualquier tipo de fuerza o energía medible. La idea evolucionó con el desarrollo de la psicología y la neurofisiología en paralelo con la filosofía. Este insistió en el aspecto subjetivo, mientras que
las otras dos disciplinas se fijaban en el comportamiento o en propiedades fisiológicas. Cada área de estudio ofrece sus definiciones arbitrarias según su campo de investigación. El problema fácil y difícil de la conciencia. El filósofo David J. Chalmers diferencia entre los problemas fáciles, considerar la conciencia como una capacidad mental más, que incluye la focalización de la atención, la integración de nueva información, etc., y el problema difícil, como la conexión física entre neuronas mediante impulsos eléctricos puede producir la experiencia subjetiva que llamamos conciencia. Pero básicamente la conciencia se podría explicar como el entendimiento o conocimiento que un ser vivo tiene de sí mismo, de su propia existencia y de su capacidad para actuar sobre su entorno. Es lo que sentimos al tener contacto con nuestra realidad y está nutrida por nuestro sistema de creencias adquirido en la cultura que nos ha tocado vivir. La conciencia es un estado mental solo accesible por el propio sujeto, que le permite analizar cómo se percibe a sí mismo como ser autónomo, interactuando con los estímulos externos que le rodean a través de sus sentidos, para después poder reflexionar e interpretar esos estímulos relacionándolos con su memoria y construir su realidad. El continuo de la conciencia. La conciencia anida dentro de un continuum entre inconsciencia y diversos niveles de conciencia, dependiendo del grado de inactividad o actividad neuronal del cerebro. El coma constituye el nivel mínimo, la pérdida total de conciencia. El estado de vigilia equivale a la conciencia misma, la autoconciencia, en contraposición al estado fisiológico del sueño. Además suele diferenciarse entre conciencia sensorial o primaria, segaramente habitual en el mundo animal, y conciencia de nivel superior o metacognición, ser conscientes de nuestra conciencia, que se cree única en la raza humana. Es necesario un cierto nivel de conciencia para poder experimentar sentimientos, pero sigue siendo una incógnita para la ciencia cómo surge la conciencia a partir de un órgano físico, el cerebro, compuesto de células activadas mediante impulsos eléctricos que crean recuerdos vívidos, pensamientos abstractos o sentimientos tan variados y confusos como el amor, la ira o la tristeza. Cómo construye imágenes mentales, acumula recuerdos, crea emociones o clasifica la realidad. Hay múltiples teorías sobre la conciencia, a menudo basadas en parte en otras teorías que las precedieron. En conjunto, estas teorías sugieren que la conciencia es un fenómeno multidimensional y complejo que surge de la interacción entre diversos aspectos del cerebro y la experiencia humana. La convergencia de estas perspectivas destaca la importancia de factores como el lenguaje, la actividad neuronal coordinada, la evolución, la toma de decisiones y la interconexión entre diferentes estados mentales, como la atención, percepción y memoria, en la formación de la conciencia humana. Todas coinciden en ver la conciencia como un fenómeno emergente con muchas respuestas sin resolver. Aunque cada teoría aborda la cuestión desde un ángulo particular, juntas ofrecen una visión más completa de la complejidad inherente a la comprensión de la conciencia. Exploramos hoy el fascinante y complejo fenómeno de la conciencia en Mente Sabia TV. Desde las reflexiones filosóficas hasta los avances en neurociencia, la conciencia sigue siendo un enigma intrigante. Nos sumergimos en debates sobre su origen, abordamos la complejidad de definir qué es la conciencia y cómo accedemos a ella. A través de diversas disciplinas como filosofía, literatura, psicología, computación y neurociencia, el misterio persiste. Gracias por sintonizar este episodio de Mente Sabia TV. Tu tiempo y energía son apreciados. Si encontraste valor en este video, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones hacia el crecimiento personal y la sabiduría. Hasta la próxima, Mentes Sabias.